Bueno, volvemos a esta segunda parte que nos comprometemos a hacerla un poco más breve y concisa para tratar de analizar a todos los hombres y mujeres de este gabinete. Por cierto, pocas mujeres, y quiero retornar con Rosmarie para que me haga una primera evaluación, o diré una rápida reacción sobre el rostro indígena en el nuevo gabinete, y luego pasemos también de manera breve a analizar lo que ha significado el retorno del ministro Quintana, y también hablemos del nombramiento de Gabriela Montaño. O sea, grave, ¿no? O sea, rostro indígena, digamos, se ha tratado de equilibrar entre el canciller y Nelía Cifuentes, ¿no? De Chuquisaca. Es decir, aquí hay una mujer y aquí hay un hombre. Tratar de no dejar el sello del MAS, ese sello a veces disfrazado, digamos, del tema del rostro indígena, parece ser importante, es más, es bueno, digamos, que exista, pero se va recuperando el tema de capacidades, o sea, profesional, y esto no es ninguna discriminación, ningún discurso, sino es que las personas que manejen las cosas de las bolivianas y bolivianos tienen que entenderle al baile, ¿no? Es decir, hay que buscar las personas aceptadas. Pero hablemos de... Juan Ramón y de Gabriela Montaño. Bueno, Juan Ramón Camión. Digamos, yo creo que es una de las cuestiones que más crisis va a generar. No solamente al interior, pero hacia la ciudadanía mortal. Nadie le quita la capacidad que tenga, ¿no? Es decir, es terrible el hombre, ¿no? Puede lanzar dichos y mandar a enterrar a la gente, como ha sido con Leopoldo, o estar involucrado en todo. Pero el estilo del gobierno, con todas las personas que han tenido problemas, procesos, todo, ha sido mandarlos afuera, premiarlos un rato y de ahí volver porque se nota que no hay más gente. Es evidente que para esta suerte de este año se necesitaba, ya lo veíamos venir desde hace tiempo, se necesitaba el MAS, necesitaba una persona de la contextura, así de perseguir, de una, o sea, alguien que haga a nivel persecución, pongámosle su apellido, Juan Ramón Persecución Quintana. El tema de Gabriela, yo la he visto crecer, es decir, es una persona que ha crecido, ha manejado la Asamblea Plural, muy dictatorial si quieres a ratos, pero en el discurso, en todo, ha crecido. Se ha peleado como Evo y Álvaro en perpetuarse en como presidenta, que ha generado al interior de la Asamblea muchos anticuerpos y divisiones al interior del MAS. Es decir, la gente del MAS al interior de la Asamblea no la quería, o sea, una fracción, digámoslo así. Eso no resta la seriedad con la que ha intentado manejar para los objetivos trazados por el propio MAS. La salida yo creo que ha sido un castigo, ha de ser muy duro, porque si vas a salir o por lo menos manejas comunicación, que es estrategia en un momento grave, o te vas al Ministerio de la Presidencia, digamos, o sea, ella yo creo que aspiraba a aquello. El tema de mandarla a salud para mí me suena a castigo. Es decir, bajar esos decibeles a castigo, porque por favor, lo decías tú antes, no solamente los médicos, el SUS que a rato suena a susto, ¿no? Porque no están preparadas las condiciones, le estás poniendo un desafío como para perderse, y claro, Gabriela tiene un problema que son desequilibrios, es decir, no estoy diciendo que es bipolar, pero más o menos, o sea, así como puede estar, de pronto es intolerante. Y aquí, en un sector tan sensible, sobre todo con la salud, tienes que tener mucho cuerpo. Así que veamos cómo va, pero yo creo, la he visto hasta en imagen, en cara, que ha sido un castigo y creo que... no se la veía muy feliz. No, y creo que se merecía algo más. Juan Carlos, mejor. La misma línea, sus dos ministros nuevos, ministra. Bueno, ya lo señalaba antes, Juan Ramón ha sido siempre un hombre fuerte del gabinete, desde el principio. No solo porque tiene discurso,
genera autoridad interna, sino por las relaciones que tiene. Creo que es conocido el tema de que parte de las alianzas institucionales es el ejército. Así es. En esa perspectiva, ¿no? El hecho de el tema de cambiar de mirada política al propio ejército es un poco parte de lo que él ha construido junto con el conjunto del gobierno, en el sentido de decir un ejército que siempre ha sido como sujeto de duda democrática, hoy tiene otro tipo de participaciones, otro tipo de relaciones y acciones que en muchos sentidos son, digamos, apoyadas por el conjunto popular. Entonces, institucionalmente creo que ha cumplido un papel a ese nivel. Segundo, él mismo, digamos que por un tema más familiar, es que estuvo en Cuba, por un tema familiar de una de sus hijas, más que porque, digamos, tenían que hacerlo descansar. Y vuelve en un momento fundamental, digamos que es un momento absolutamente necesario tener una mirada absolutamente política y que ayude a organizar el propio gabinete. Más allá del liderazgo existente de Evo y Álvaro, se necesita alguien que operativamente esté ayudando a generar las líneas fundamentales de lo que va a ser este año político y electoral. Creo que en ese sentido, al interior del propio MAS y del propio gobierno en su conjunto, se esperaba su retorno en ese sentido. Gabriela, creo que, bueno, aunque ha sido médica y tiene posgrado en salud pública, digamos que tiene teóricamente la idea de cómo es el tema del funcionamiento médico, pero el nombramiento es definitivamente más político, por justamente el SUS, ¿no? Es decir, no es tanto ahora como ver si es médico o no, sino si administrativamente, que es un poco lo que tú decías, va a funcionar un proyecto de esa magnitud, más allá de la coyuntura electoral, porque no es un tema de, por la coyuntura vamos a hacer el sistema único, esto tiene que ir, o sea, genera esas expectativas y este gobierno o el que venga va a tener que sostener institucionalmente algo que es un tema de Estado. Entonces la apuesta, el peso de la propuesta está en sus hombros, ¿no? Es una apuesta muy grande la que tiene encima y yo siento que lo que tú decías, Rosemary, tiene cierta autoridad, que esa autoridad siempre genera pros y contras, pero autoridad, porque a veces se pone un técnico y no tiene autoridad, siempre dice, voy a consultar, o voy a decir a ver si me avisan, no, tiene autoridad como para gestionar. Perfecto. Ahora vamos a pasar a otra dupla de ministros nuevos, bueno, que retornan, por lo tanto, quisiera que hablemos de Óscar Coca y de Luis Arce, ministro de Economía, y Óscar Coca, ministro de Obras Públicas. Simplemente como introducción, Coca estuvo en un primer periodo de ministro de la Presidencia, pasó a Entel y vivió muchos años en Entel. Se podría decir un bajísimo perfil de una empresa de altísima proyección y de importancia para el país. Los últimos acontecimientos, tratar de iniciar un juicio penal a un periodista, lo han sacado de alguna manera a la palestra pública y pasa. Creo que este nombramiento es lealtad sobre todo. Entonces me gustaría, Rosmarie, tu opinión sobre Óscar Coca, qué funciones va a desarrollar, por qué está ahí, y de Arce, ministro de Economía. Bueno, dos cosas, ¿no? Me parece que estratégicamente más lo necesitaba a un Coca. Una persona conciliadora que ha tenido de alguna manera u otra acercamiento, niveles de conversación, de flexibilidad y lograr acuerdos en un momento de crisis que los tienes con la COP, los tienes por un lado, por otro, o sea, en general, donde además la ciudadanía también hace hincapié en el tema de las falencias que hay en
en obras públicas, el tema del ABC, los incumplimientos, que es la conectividad que en realidad te hace, que todos reclaman, azules, no azules y todos, se necesitaba una persona que sea un poco más conciliadora y para eso, y leal, ¿no? De lealtad coincido, eso es Coca. Me imagino que por esas razones, evidentemente, lo han traído. Y bueno, Arce es quien ha construido, si se quiere, un modelo, es una persona muy reconocida, ha sido un pilar donde había muchos debates, pero que con mucho sustento podía hacerte creer que las cifras que él decía eran las reales. Entonces él tenía la capacidad de convencer a las bolivianas y bolivianos de todas las cifras. El momento en el que él se va develando una serie de cosas de números y cifras que no fueron o fueron y manejadas. Se lo necesitaba otra vez para consolidar este modelo. Así que me parece que es una de las fichas claves para el presidente, porque lo que va a tener que vender el MAS es esta suerte de estabilidad económica, comillas, ¿no? Y un modelo también, comillas, para recuperar la baja que ha tenido en su, no solamente digo internamente, sino en la percepción también de la región y del mundo entero. Coincido plenamente contigo, Rosemary. Creo que entre Guillén y Arce, los dos tecnócratas, pero Arce tenía una cualidad más, que es más político. No, pues. Juan Carlos. En el caso de Coca, creo que coincido en el hecho de decir, es una persona de lealtad política desde el principio y desde antes del gobierno. O sea, lealtad personal con el presidente. Es el presidente. Y en esa perspectiva, cierta continuidad en cargos de responsabilidad. Ahora bien, esa lealtad política permite asumir de que tiene una línea política de continuidad y de reforzamiento que se está buscando con este gabinete. Obras Públicas tiene mucho de lo que hay que mostrar, de lo que se ha hecho, ¿sí? Entonces, en esa perspectiva, tiene el cargo de, digamos, mostrar que en estos, no solamente en esta gestión, sino 13 años, lo que se ha transformado el país, lo que le ha permitido también al tema de obras públicas y carreteras en particular, mover el cambio de imagen que tiene el país. En el caso de Arce Catacora, creo que como decían bien, ha patentado no solo nacional sino internacionalmente un modelo redistributivo que ha permitido de que nuestra situación sea distinta a la que han entrado en conflicto, en crisis, los gobiernos progresistas vecinos. Es decir, Argentina o Brasil, etcétera, o la misma Venezuela han tenido como trasfondo una crisis económica que ha permitido que los descontentos se vayan aglutinando y generen, digamos, contenciones políticas. En nuestro caso, creo que el sistema económico tiene sostenibilidad en el tiempo, no solamente como un tema nacional, sino como un reconocimiento internacional. Y en esa perspectiva es el principal colchón sobre el que se puede navegar. Este año no se espera grandes transformaciones económicas y en ese sentido también es una apuesta en la continuidad y a una perspectiva de desarrollo que también seguramente va a ser parte de una discusión. ¿Cuál es el desarrollo que estamos buscando como país? Es decir, hasta ahora se ha hecho mucho de lo que no se ha hecho en el pasado, pero el desarrollo también te genera otro tipo de situaciones, como es el tema de gente que tiene nuevas condiciones, nuevas situaciones económicas y, por tanto, posiblemente nuevas aspiraciones, incluso de pertenencia, de ascenso social, etcétera, que es parte de la discusión política que vamos a tener seguramente en este proceso. Muy bien, Juan, que pido a la producción, y ya que hemos concluido
hablando del ministro Arce, me pongan la tercera nota justamente que hace referencia a alguna declaración a la vez que se era posesionado como nuevo ministro de Finanzas. Pero más antes hicieron un trabajo de preocuparse por mi salud. Así que por supuesto que lo primero que tengo que hacer es agradecer a ellos. Pero estamos con las ganas, el compromiso de siempre, la actitud, que es lo más importante que me ha permitido también avanzar hasta esta etapa de mi vida, para trabajar por el pueblo boliviano, garantizar el crecimiento que nosotros queremos, darle al país la economía que merece. Y bueno, en eso vamos a estar empeñados todo este tiempo y eso es lo que vamos a hacer. Bien, ahí teníamos las palabras del ministro Arce. Por lo tanto, creo que hemos coincidido. El único apunte que me permito subrayar es que el ministro Coca va a tener el reto también de hacer realidad o avanzar sobre el tren bioceánico. Por lo tanto, es algo que debe darle continuidad, como decía Juanca. Si esa es una de sus prioridades, el tren bioceánico debe marcar un hito importante a lograrse en este año, donde con todas esas dificultades que tenemos externamente, las nuevas alianzas internacionales que se están generando. A ver, ahora nos toca hablar del ministro Manuel Canelas, ministro de Comunicación, y quizá lo vamos a analizar junto a uno que repite, que es Luis Alberto Sánchez, ministro de Hidrocarburos, que en las últimas semanas ha generado cierta polémica en las redes, por ese mar de gas al que hacía referencia, etcétera. Por lo tanto, quisiera una aproximación a tus criterios respecto a estos dos nombramientos. A ver, agua y aceite, no sé cómo definirlos, honestamente. A Manuel lo he tenido como colega en la Cámara de Diputados. Sé de las capacidades que tiene, una persona muy equilibrada, y cuando uno va siguiéndolo, no solamente en sus notas de prensa, sino en sus reportajes, en su análisis como tal, te das cuenta que tiene niveles estratégicos, maneja con estrategia sus discursos y no es así incisivo. Por otro lado, es una persona respetuosa. Eso es muy difícil encontrar. No, de pronto yo digo, el Parlamento se ha convertido en mercado, ¿no es cierto? Entonces ya no es Parlamento, o sea, es un mercado. Y esto le va a dar un tinte muy bueno, no solamente por joven, sino por las capacidades que tiene. Ojalá lo dejen ejercer y hacer sus funciones, porque realmente interpelamos a la ministra Paco, es ciudadana, con otros compañeros, chao. Vino la otra ministra y la extrañaba a la Paco yo. No, es terrible. Si ella lo que ha fallado este gobierno hace en el tema de comunicación, de muerte. Yo creo que a la primera ministra que Amanda es la mejor. Ya, concluyamos con aquello. Entonces, esto le da un tinte, no es comunicador. Pero aquí se tiene que manejar estrategias, se tiene que manejar un buen trato con la gente, y yo en este caso deseo que se pueda transparentar, porque el Ministerio de Comunicaciones tiene un rol, no solamente es informar, transparentar, y que finalmente este gobierno que no quiere el acceso a la información, por eso no hay rendición de cuentas, ¿no? Tú entras a las páginas de los ministerios, cero, no sabes cuánto han gastado, qué han hecho, nada. Logre impulsar desde el Ejecutivo, nosotros lo propusimos, una ley de acceso a la información. Ahí va a tener una pasada brillante y le va a dejar aporte al gobierno. Ya, agua y grandes deseos, una cara nueva. Sánchez, qué dolor de cabeza. Es decir, yo creo que todos esperaban, propios y extraños, que no forme parte del gabinete, así como Cocarico, digamos, no estoy saliendo de esto, pero igual, ¿no? Problemas, así nada de claridad, o sea, bueno. Pero estamos hablando de Sánchez. Una persona que ha hecho de la mentira una política de Estado, yo digo siempre eso por el gobierno, pero que ha contribuido de manera muy directa. No puedes mentirle al presidente, no puedes llevarlo a inauguraciones, a todo,
y hablar de millonadas, hacerlo hablar, para que después no exista nada. Es decir, todo lo que se ha encontrado, no han habido nuevos campos, se ha explorado, o sea, era venderte ilusiones al país y nosotros vivimos de esto. Boquerón, se dijo y fue el presidente y está registrado en los medios. ¿Cuál es el resultado de la cantidad que se ha invertido en Boquerón, las millonadas de dólares? ¿Sabes qué? Cero. Y ahora viene con todo esto que nos va a resolver la vida. Entonces, realmente, y hablábamos, ¿no? Hay que ver el tema técnico, porque yo creo que no es que sea pues la única persona, digamos, que maneje. Creo que ahí realmente hay un aplazo, se debería dar porque del tema del gas, del tema hidrocarburífero, vivimos todos, los públicos, los privados, porque son las regalías, porque tiene una serie de connotaciones y donde más plata se invierte, o votamos millonadas o somos serios. Así que para mí realmente es un gravísimo error mantenerlo a Sánchez, que además es tan irónico y respetuoso. Es decir, yo no sé, o sea, si se trata de enamorar, no enamora a nadie. Si lo tienes en entrevistas, se echa, se tira, habla, hasta cuando lo ves, o en eventos. Yo he hecho seguimiento pleno. Jamás te va a contestar peticiones de informe, y se te contesta. No, o sea, nefasto. Está muy bien. Juanca, estos dos nuevos, bueno, no nuevos, pero Manuel sí es nuevo y Luis Alberto, repito. Bueno, yo debo coincidir que uno de los temas reto es el tema de la comunicación en el gobierno. Es decir, en los 13 años creo que se han cambiado varias veces y todos han tenido muchas críticas por asumir que la comunicación es un tema de gobierno y no de Estado. Ese es un tema central que asumimos también el hecho de que Manuel, con su capacidad académica y su capacidad de diálogo, establezca nuevas rutas en ese sentido. En un año electoral, además, o sea, tiene el reto un poco de sentar las bases de una política estructural de Estado en el tema comunicacional, pero además lidiar con los equilibrios electorales que se tienen que vivir. Además, temas bien complicados, porque no es solamente ser portavoz, es el Canal 7, son los temas oficiales, es la línea, entre comillas, que debe ser discutida, reflexionada, deliberada internamente, precisamente en esa perspectiva, es decir, cuáles son los marcos de Estado que quisiéramos que permanezca institucionalmente, ¿sí? Eso es un poco lo que quizás sería muy bueno como un aporte que se espera de Manuel en esa perspectiva, con las cualidades personales que se han señalado. En el caso del ministro de Hidrocarburos, yo siento que la apuesta es continuidad sin sobresaltos. Por eso se lo vuelve a nombrar, un año en el que digamos, no se espera demasiados cambios en el rubro, ya se tiene más o menos dibujado el panorama, y llegar hasta el proceso electoral en esta situación. Ha habido un cuestionamiento público con el tema del taladro en particular. Seguramente puede haber otras situaciones, pero digamos que esto tendría que ser parte de una deliberación interna y pública sobre el principal recurso que tenemos en esa perspectiva. Yo asumo de que cada ministerio tiene una rendición pública de cuentas que debería colgar. Debería. Yo asumo que sería una maravilla. Sí, entonces nomás te tomo la palabra en el hecho de que todos los ministerios hacen una rendición pública y si no la han colgado, entonces sí es un tema que sí se debería demandar. No la cuelgan, amor, de verdad. Tú entras a las páginas, por eso digo, el tema del acceso a la información es lo básico. Claro, o sea, es que es lo básico. Porque ahí tú puedes cuadrar. Es decir, de pronto tú tienes, o es intencional,
porque eso es la rendición de cuentas, sobre eso tú te proyectas, yo te tomo. Es un derecho ciudadano. Ese es un tema también necesario, que debe ir ligado a algo que se trabaja con la GETIC, y que se trabaja desde la vicepresidencia, por favor. Yo creo que ese es un reto desde la vicepresidencia, con el Ministerio de Comunicación, con la GETIC, a dar cumplimiento para que el ciudadano, el primer derecho es el acceso a la información, para poder opinar. Así es. Bueno, tenemos que dar por concluido el programa. De verdad me he sentido muy a gusto escuchándolos, muy esclarecedoras sus opiniones, ayudan a entender, especialmente a quien nos mira todos los días. Me ha quedado un último tema que esperemos que tengamos la oportunidad de tocarlo, el tema de justicia. La justicia es un clamor de la sociedad, hacer algo en la sociedad. Hubiera sido bueno esperar un mensaje del presidente a partir de un cambio de ministro, más allá que Héctor Arce es un hombre fuerte, pero creo que la sociedad está demandando justicia, como en el caso de salud, Gabriela Montaño es una apuesta del gobierno. En justicia no veo una nueva apuesta. Y el tema de corrupción, ¿no? Y corrupción, que es un mal que acecha a los bolivianos desde su república y de su estado plurinacional. Muchas gracias por todo, esperemos continuar. Verónica estará ya presente para seguir con estos programas. Agradecido a mis dos invitados. Gracias.